Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de planeta en planeta, recorriendo satélites, sistemas, nebulosas y todo tipo de cuerpos estelares, con el fin de recorrer el mapa cósmico en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al planeta de Cosmos, capital de la región del brazo exterior de la galaxia. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la facción, nos adentramos dirección a la cantina, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la creación de mundos de ciencia ficción. Y bueno, en el episodio 16, que podéis encontrar en iVoox, ya hablamos de la creación de mundos de fantasía. Hablamos de la importancia de la creación del mundo o el world building, que es lo que mayormente diferencia tanto al género de fantasía como al de ciencia ficción del resto de géneros. Y dijimos también que, para adentrarnos más en materia, que para que un nuevo mundo sea creíble y no de cartón piedra, pues debe tener profundidad. Pero ¿cómo le damos esa profundidad? Pues a medida que los personajes van avanzando en la trama, pues se debe ir explicando y dando a conocer pues sucesos pasados para dar esa sensación de que ya había vida antes de que empezaras con la historia. Otra manera es explicar el mundo al inicio, pero eso es darle deberes al lector y por lo cual no es muy aconsejable, puedes provocar que se aburra, ¿no? O sea, nos centramos en ese episodio y le dimos énfasis a la creación del mapa, esas ilustraciones que tanto nos apasionan a muchos. Son normalmente, pues eso, llena de detalles, te ayudan a entender y a comprender por dónde se están moviendo los protagonistas, pero bueno, esta vez lo que va a predominar en el mundo de la ciencia ficción es el espacio exterior, así que mapas tal como los conocemos en la fantasía, pues no serán, ¿no? Así pues cambiaremos las líneas de costas, las montañas, los ríos y todo tipo de geografía local, pues por cartas galácticas, rutas espaciales, agujeros de gusano, planetas terraformados y todo tipo de ideas locas que tengan cabida en este vasto territorio que es el espacio exterior. Así, para empezar con esto, yo diría que el primer punto importante a tener en cuenta es la historia que va a tratar. Este punto es el que determinará la composición de toda la trama y qué tipo de razas, planetas y conflictos pues nos vamos a encontrar en este mundo galáctico, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Efectivamente, cuando lo que quieres es hacer un world building de un libro de ciencia ficción, de una historia de ciencia ficción, efectivamente lo primero que tienes que hacer es delimitar mucho el mundo en el que va a producirse, el mundo o los mundos, todo lo que es el mapa galáctico y la historia que va a envolver toda la aventura. ¿Por qué? Pues porque en la ciencia ficción predomina muchísimo ya no la fantasía de magia, sino el entorno en el que estás. Porque, por ejemplo, tú creas una historia en un planeta de Orión. Entonces tienes que decir, ¿quién es esta civilización que está en Orión? ¿Son humanos? ¿Son extraterrestres, tal y como los conocemos desde la Tierra? ¿Qué sistema político tienen? ¿Qué relaciones tienen con otros planetas? Si es que hay otros planetas con los que se comunican. Entonces, en el mundo de ciencia ficción, realmente tienes que tener muy claro el contexto geopolítico e histórico en el que vas a basar tu aventura. En la fantasía también tienes que hacerlo, pero quizás es menos predominante porque se parece más a lo que todos conocemos. La fantasía pues o es medieval, o es un poco steampunk, o es un poco realista tirando a determinada época que ya conocemos, pero en una historia de ciencia ficción esto difiere un poco. O sea, hay que delimitar mucho qué es lo que está leyendo el lector o viendo el que esté viendo la serie o en el medio en el que se esté haciendo la historia. Entonces sí, como decía Víctor, es súper importante lo primero, tener muy atada lo que es, atado todo este contexto geopolítico, social, cultural, en qué momento se va a desarrollar, en qué momento, digamos, del calendario cósmico, por así decirlo.
Y yo creo que sí, ese es el primer punto a tratar. ¿Qué pensáis vosotros? Debido a que la Edad Media forma parte de la historia humana, pues claro, hay muchas cosas que se pueden coger, muchos factores se pueden coger a la hora de crear una historia fantástica, como tú bien has dicho, Alma. Todo el tema del trueque, el pago, el sistema sociopolítico. Sin embargo, claro, en situaciones o en historias que componen el mundo fantástico es todo muy distinto. Debes de tener en cuenta que el tiempo, tanto tiempo de clima, sino también el tiempo de la relatividad, pues que en algunos planetas transcurre de manera distinta, el tema de la gravedad y también, pues claro, lo que tú has dicho, el tema del gobierno, también el pago, la moneda. Probablemente lo que más se usa son los créditos, porque quizás por ya sea créditos de imperiales o créditos de república, lo que sea, pero tienes que tener y esto solamente es un detalle, ¿no? Pero tienes que tener, como tú bien has dicho, todo más atado, porque es crearlo desde el punto cero. Entonces, sin aburrir al lector o a todos los que estén viendo, en caso de que sea una película, pues debes de conseguir explicarlo todo sin llegar a aburrirles. Sí, al fin y al cabo, para explicar todo esto muchas veces se va haciendo a través de la propia trama que vas redesarrollando. No has de hacer un resumen ni has de explicar nada muy vasto al principio de lo que vayas a redactar sobre el mundo que has creado, pero a medida que vas conociendo los personajes, las facciones, si es de un mismo planeta, no tiene que ser todo del espacio. O si son de espacios de una historia espacial en la que son diversos planetas por las razas y todo. Todas estas políticas, sistemas de pago, relaciones y demás las vas explicando a medida de que van presentándose los personajes, que creo que es la manera más entretenida de hacérselo ver al lector o espectador, y así también no aburres, o sea, le explicas todo y lo van viendo a medida de que lo va conociendo, pues incluso el propio protagonista, porque no tiene por qué saber qué tipo de relaciones hay en el planeta que visita o en la facción que conoce. Ya no solo tenerlo todo atado, con tener más o menos una idea clara de cómo va a ir funcionando y qué es lo que el camino que el escritor, en este caso, o el director de cine quiere enseñar, pues yo creo que con eso puede ser suficiente como para empezar a construirlo. Simplemente lo que iba a apuntar ahora que se me ha ocurrido es que, claro, el tema de las naves, por ejemplo, supone también un serio problema, porque todos aquí, es cierto que estamos avanzando, pero los coches eléctricos, a que se modernice eso, todavía queda un poco. Entonces, a la hora de construir naves, pues claro, ¿qué combustibles vas a poner? Quedaría muy mal si dijeras, sí, y se echó gasolina, y no puedes estar continuamente diciendo la historia, vamos a echar combustible a la nave. Entonces tienes también que crear un poco el tema, una unidad de que sirva como fuente de energía para las diferentes naves. Pongamos que son, me lo voy a inventar ahora, unidades solares. Entonces esa unidad solar, pues pongamos que te sirve de llevar de un planeta a otro, pues de 5 parsecs al estilo Star Wars. Que por cierto, parsecs creo que, no sé si mide, creo que tú lo dijiste antes, Víctor, no mide tiempo como tal, que no sé si medía distancia, lo investigaste una vez, ¿puede ser? Sí, tal cual. Vale, pues entonces vale, menos mal, no he metido la pata, porque es que en Star Wars se tiran al pisto, que oye, que me parece bien, pero dicen, no me acuerdo si recorrían el corredor ese raro que decían, pues en 22 o 21 parsecs. En 11 creo que dice, 11 o 12. Justo, 11, toma ya, o sea, ni más ni menos. Y 11 parsecs, claro que realmente no es unidad de tiempo, es una unidad en realidad de distancia. Y entonces, claro, todo este tipo de cosas es tenerlas pues muy en cuenta, porque si no el lector o el usuario pues te pilla y entonces quedas mal. Mira, a mí me encanta la ciencia ficción de siempre, pero la considero uno de los géneros más difíciles de escribir. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que tener unos conocimientos técnicos y, por así decirlo, tecnológicos bastante grandes. O sea, depende de cómo hagas la historia, porque tú puedes dejarlo todo un poco, por así decirlo, sin meterte mucho en describir qué es cómo funciona la tecnología que usan, pero tiene que tener cierta lógica desde el punto de vista de un lector normal. Nadie
generalmente los que lo leen no son ingenieros espaciales y no tienen los conocimientos técnicos de cómo funciona, por ejemplo, un cohete o una nave futurista o lo que sea, pero tampoco son tontos. Entonces, si tú creas una historia de ciencia ficción, tienes que tener muy claro cómo va a ser la tecnología de esa historia, en qué se van a basar. Es un poco lo que dice Jaime en cuanto al combustible, pero no solo el combustible, cómo funcionan las naves, qué tipo de ciudades tienen, cómo se sustentan, cómo es el medio en el que viven. Ya no son historias que puedas suplir un poquito como en la fantasía con la magia, que por ejemplo tú puedes crear una civilización que tiene barcos voladores que se alimentan de magia del planeta y te quedas más ancho que largo. Pero en la ciencia ficción ya eso se puede hacer porque, como siempre he dicho, la ciencia ficción bebe muchísimo de la fantasía, muchísimo. Pero ya no es tan claro. Ya tienes que tener pues conocimientos técnicos un poco más amplios. Entonces yo creo que ahí radica, sobre todo para mí, no sé para vosotros, pero radica la dificultad de crear una historia en la ciencia ficción. Yo creo que lo difícil es dar los detalles, porque tú puedes crearte un mundo nuevo con absolutamente toda la tecnología nueva que nadie conozca, pero simplemente con no dar los detalles técnicos que se conocen en la física, pues yo creo que por ahí podría pasar. Ahora, si quieres ser detallista y entrar más en cómo funcionan, pues ahí ya tienes que tener más cuidadito de lo que dices. O si dices burradas, que dentro de la lógica de una tecnología muy avanzada se pueda llegar a dar. Entonces ya ahí cada uno lo hace como quiere. Pero vamos, yo creo que es posible. Porque, bueno, como decías, la ciencia ficción está dentro de lo fantástico. Lo fantástico engloba la fantasía, ciencia ficción y el terror. En este género te puedes inventar lo que quieras y según en el detalle que entres, pues ya tendrás que tener más o menos cuidado. Sí, está claro. Perdona. Pero sí, iba a decir que en el género, la cosa es que en el género de ciencia ficción, como comentaba Alma, pues eso, si vas a la fantasía lo achacas a la magia o lo achacas a cualquier otra cosa que sea inventada, con cierta lógica, pero inventado. En la ciencia ficción, a la gente que le gusta la ciencia en sí y temas sobre todo espacial y todo esto, le gusta ver detalles de cosas que tengan cierta coherencia, que digan, ostras, es que esto no puede ser, es imposible, ya se ha demostrado que esto no puede ser. Ya no hace falta entrar en detalles, como tú has dicho, Víctor, de explicarlo mucho si no te quieres meter en terreno pantanoso, pero si lo que dices te lo inventas, la gente no lo va a ver tan bien. Sí, de hecho, mira, lo que acabas de decir, Dani, me ha recordado una cosa que me decía un amigo mío, que tiene otro amigo suyo, ya empezamos la cadena del amigo, pues bueno, el caso es que él tenía un colega que es físico, y claro, un ejemplo que me puso es que él cuando empezó a ver Endgame, pues ya sabéis que mencionan que para retroceder en el tiempo se tienen que entrar en ese universo cuántico, y claro, mi amigo me decía que su otro colega estaba que se arrancaba la piel porque no paraban de decir cuántico, y decía, es que se cargan todas las leyes de la física porque denominan a una gran mierda enorme cuántica y ya parece que han dicho la gran maravilla, pero es que sigue siendo esa grandísima mierda, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, es para gente que está en ese área, que sabe de cómo va la cosa, pues puede suponer una auténtica tortura que estén pues precisamente violando los principios de la física, ¿no? La cuántica se usa mucho porque realmente ni los científicos actuales la comprenden mucho. Incluso aquellos que se dedican a estudiar solamente física cuántica, ellos mismos dicen que es incomprensible, por más que la estudien. Entonces, claro, de ahí se puede tirar un largo etcétera para buscar argumentos y para buscar excusas de historias dentro de la ciencia ficción. Por eso se usa tanto, creo yo. En la historia del cine se han dado muchos palos a la ciencia, pero siempre. O sea, yo recuerdo ahora
otra escena, creo que era en la película 2012, cuando bajan a la mina esta de 3 kilómetros de profundidad y le abren una escotilla y se ve el agua hirviendo. Y le dice, sí, es que los neutrinos están reaccionando de una manera extraña. Entonces, claro, en esa escena los que son físicos de verdad, pues ahí se estirarán de los pelos porque los neutrinos no pueden reaccionar como pretendían en la película, ¿no? Siempre hay estas cosas que son raritas, pero claro, tiene lógica en la película porque lo que quieres explicar es algo que es raro. Entonces, si te tienes que fiar siempre de lo que dice la física, no vas a poder hacer cosas raras en ninguna historia, porque si todo tiene su patrón, no te puedes salir de ahí, entonces las cosas raras no las puedes poner nunca jamás. Entonces en el género fantástico lo que nos permite un poco es precisamente esto, ¿no? Salirnos un poco del molde y inventarnos algo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, si lo adornas bien, pues queda bien y puede colar según lo que decía antes, ¿no? Según el detalle que quieras dar sobre el tema en cuestión. Sí, no, estoy de acuerdo contigo totalmente. O sea, dentro de lo que es la ciencia ficción, siempre, como tú dices, hay el punto de fantasía en el que tienes que acabar improvisando de alguna manera algún detalle de tu historia que no cuadraría si no te inventas alguna cosa o no pones alguna explicación de algo. Y está claro de que si no sigue las leyes de la física y la ciencia de hoy en día, pues muchos se echarán al cuello. Pero hay otras que sé que se podrían explicar de otras maneras más fáciles y a veces la cagan y mucha gente se les echa al cuello y al fin y al cabo yo creo que el género de ciencia ficción, a lo mejor me equivoco, pero a la gente que le gusta la ciencia le gusta ese género, o a lo mejor todo lo contrario, porque como va tan en contra de algunas cosas de lo que ellos creen, a lo mejor en verdad lo odian, no lo sé, no sabría qué decir. Mira, yo pienso que los amantes de la ciencia ficción realmente son amantes de la fantasía muy prácticos y lógicos. Hay mucha gente, de hecho yo he conocido personas que les gusta mucho la ciencia ficción, pero no les gusta nada de la fantasía. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción tiene ese anclaje de realismo, aunque al fin y a la postre sea lo mismo, porque si tú te pones a contar una historia de civilizaciones con tecnología muy, muy, muy avanzada, que casi es indistinguible de la magia, pues realmente se rozan las dos historias. Es como si fuera realmente una historia fantástica, pero con este trasfondo tecnológico. Pero a los que les gusta mucho la ciencia ficción y no les gusta la fantasía es por esto, porque tienen ese anclaje a la realidad. Yo me he encontrado con personas que no pueden ver una cosa que diga sale un mago y lanza un hechizo de bola de fuego, pero sin embargo sí que se creen que haya una raza extraterrestre que viaje por el espacio en burbujas. ¿Por qué? Pues porque es ciencia ficción y no es fantasía. Y yo creo que es por esto, porque tiene ese elemento de realismo, de que es la ciencia la que lo responde y no algo que aparece por ahí por ciencia infusa. Ya, pero es una ciencia que se inventan de que viajan por burbujas inventadas, con lo cual tampoco es real. Al fin y al cabo es fantasioso eso. Curioso. Porque sí, si explican algo de que viajan o que se mueven con cosas que se han demostrado ya, pues entiendo que sean escépticos a cosas de fantasía, pues como lo que te has dicho, la bola de fuego, pero que si en vez de disparar la bola de fuego el mago lo hiciese con un arma inventada extraterrestre de la leche, ahí sí que lo aceptarían. O sea, siendo lo mismo, el mismo concepto, uno lo tira a base de magia y el otro a base de tecnología. ¿Aceptarían uno y el otro no? Pues yo he conocido a gente que sí. Efectivamente aceptarían uno y el otro no. Curioso. Aquí es la lucha eterna entre ciencia y magia. Es una lucha bastante... ¿Quién de los dos ganaría? Pues claro, podríamos dejarlo para otro debate. Pero mira lo que dice Lothar, 89. Lo que puedes explicar con ciencia, excúsalo con magia. Bueno, buen punto, buena anotación. Pero yo quería decir una cosa y corregidme si me equivoco, ya no sé ni hablar. A mí me da la impresión de que conforme va avanzando el tiempo, pues claro, y también lo hace la tecnología, pues resulta más difícil realizar pues o crear historias de ciencia ficción. ¿Por qué motivo? Aquí os lo digo. El caso es que
pues la tecnología va avanzando y entonces tú tienes que tener en cuenta todos esos dispositivos que están en la actualidad y exponerlos de tal forma que son en esa historia que tú estás creando mucho mejor. Pues, por ejemplo, en Star Wars el tema de los hologramas recrea perfectamente una comunicación a lo bestia de lo que sería Skype, ¿no? O Zoom o cualquiera de estas plataformas digitales. Pero llegará un momento en que eso suceda, de que a lo mejor nos comunicamos a través de hologramas y entonces el que quiera pues crear una historia de ciencia ficción, ¿qué podrá hacer en ese caso? Aquí hay que inventarse mil cosas, ¿no? O sea, la tecnología, por lo que tú comentabas, el ejemplo es que, por ejemplo, si a día de hoy tenemos X tecnologías punteras y tú haces una ópera espacial pues que tiene 100, 200, 1000 años adelante de la época actual, pues ahora tienes que implementar la tecnología puntera de ahora y marcarla como algo antiguo y a su vez inventarte algo que supla esa tecnología antigua que en realidad aquí es la puntera. Entonces, claro, ahí vale imaginación. Sí, porque es, por ejemplo, lo que hablábamos programas atrás del motor de curvatura de Star Trek, que a día de hoy te ha demostrado teóricamente que se puede construir. Y hace menos tiempo aún, otros físicos dijeron que físicamente también era posible montarlo, o sea, que no era tan lejano el día en el que se pueda crear un motor de curvatura. Entonces, claro, en el día que se inventó Star Trek, pues esto se lo inventaron y dijeron que plegaban el tiempo y que tiraban para adelante y se acabó. Y ahora pues se ha demostrado que es posible recrear esa tecnología que era fantasía pura en su día. Sí, esto es como lo de Julio Verne, que creaba ingenios que todavía no habían sido hechos por el hombre y después los hemos visto construir. Es que realmente un escritor o alguien que se inventa una historia es un creador. Lo crea en su mente, pero lo crea con cierta lógica y basándose en los datos que posee, de lo que podría ser y de lo que conoce. Entonces, no me resulta raro que alguien pueda imaginarse un motor de curvatura y que después ese motor de curvatura efectivamente pueda darse. No me resulta raro en absoluto, porque realmente muchas de las cosas que pensamos se podrían hacer principalmente con más dinero. Si se invirtiese el dinero, por ejemplo, que se invierte en armamento en la industria espacial, os aseguro que estaríamos ya en la era galáctica, pero seguro. O sea, galáctica no, pero espacial seguro. Pero el sistema solar estaríamos viajando seguro a estas alturas. Fijaos que en el 69 llegaron a la Luna sin poder. Realmente no tenían la tecnología para hacerlo y lo hicieron. O sea, eso es un acto de pura voluntad. Había pues ese pique entre Estados Unidos y Rusia, pues le dio a ambas naciones esa voluntad y esa inversión para que se produjese, que hicieron lo imposible posible. Pues esto es lo mismo, realmente. Sí, no, si se dice que a día de hoy una lavadora moderna tiene más tecnología que el Apolo, así que imagínate la diferencia. Sí, que se lanzaron al espacio, que iban porque tenían que ir sí o sí para ganarle la carrera espacial a Rusia, pero que si se lo piensan dos veces no van, porque la tecnología que tenían, era pésima, era muy rudimentaria. A día de hoy, claro, ahora piensas en viajes espaciales y tenemos el ejemplo de SpaceX y ves las naves que, quieras que no, tienen más o menos un diseño parecido. Obviamente se ve moderno y se ve de ciencia ficción, de fantasía del futuro, pero bueno, ya se van viendo más modernas, más chulas. Antes te metías en la Soyuz o te sigues metiendo en la Soyuz porque aún sigue funcionando y está toda la nave por dentro llena de botones y de lucecitas y de pivotitos que se iluminan. Tú ves ahora la Dragon, la Crew Dragon de SpaceX, y tiene un pantallote enorme delante y se acabó, no hay botones, ¿sabes?
no sé, está evolucionando mucho y por supuesto yo creo que iremos avanzando muchísimo más rápido de ahora en adelante en ese aspecto. Bueno, porque ahora vuelve a haber un poco de ansia por volver a descubrir un poco el espacio. No hay el pique tanto a lo mejor como antes, pero yo creo que han vuelto a venir ganas de conocer con todo esto, investigar Marte, ver que hay más tecnología, ver que están descubriendo cosas nuevas y se va a dar la carrera espacial antes de lo que pensamos. Pero sí que pique, porque hay varias empresas que están luchando por ser las mejores en el campo. Ahora ya no es lucha de naciones, es lucha de empresas. Entonces hay un pique espectacular ahora mismo. Lo que sí que es verdad que lo que decíamos al fin y al cabo, la ciencia ficción, al crear un mundo, lo que la gente más va a mirar, aparte de lo que mencionábamos al principio, volviendo a lo del principio, la política, el sistema de vida, el sistema de naciones, las relaciones y todo, lo que la gente mira es mucho y es normal, es todo lo que sea tecnología, todo lo que se lleguen a inventar en tecnología, ya sea en el espacio o ya sea en cyborgs, robots y cualquier cosa que sea tipo futurista tecnológico. O sea, ya no solo es el espacio que es donde nos hemos centrado, pero también lo que es tema cyborg y tecnología de robot también llama mucho la atención, al menos, por lo menos a mí me llama la atención. La robótica y la IA. A mí me llama mucho la atención la inteligencia artificial, que tanto odia Elon Musk y que ha sido realmente la protagonista de tantísimas historias de ciencia ficción, ¿no? Yo creo que en casi cualquier historia de ciencia ficción encontrarás una IA de un modo u otro, pero ya desde los años 80, incluso antes. Las novelas tipo pulp antiguas usaban también mucho el recurso de la IA. Y yo creo que, pues eso, se junta mucho con la robótica. La robótica sería esta plasmación física de lo que es un robot, pero la IA sería el cerebro de este robot, ¿no? Entonces, robótica, inteligencia artificial, pues tenemos un cóctel maravilloso. Por mucho que a Elon Musk no le gusta, mira, ahí es una de las cosas que no comparto con él. No, yo tampoco. Y cuando me refería a todo esto, sí me refería también a la IA, que no la he mencionado, pero sí, tienes toda la razón. Sin la IA es una carcasa controlada. ¿Y qué dices? Dentro de poco... No, tira. No, iba a preguntar que dices que a Elon Musk no le gusta la inteligencia artificial. No le gusta. Más que no le guste, es que dice que hay que tener muchísimo cuidado. Es que como que le tiene mucho miedo a la capacidad que una inteligencia artificial bien hecha podría desarrollar. Sí, eso sí, porque él mismo con Tesla está desarrollando una inteligencia artificial muy potente. Sí, lo que diga y lo que hace... A ver, en este caso es para que los coches se conduzcan autónomamente y no haga falta ni que haya un conductor pendiente de que falle algo. O sea, vamos a los robotaxis, que vayan solos los coches. Tú te montas y él te lleva y ya está. O como a Kit del Coche Fantástico. Kit, ven a buscarme. O Kit, vete a buscar a no sé quién al aeropuerto que va a llegar a tal hora. Eso están diciendo que va a ser de aquí poco. Dicen que para el 2030 eso ya estará implementado. Y además ya hay Teslas que los tienes aparcados y no sé bien exactamente hasta el límite cuál es, pero les puedes llamar y decir que salgan del parking donde esté y que te vayan a recoger a la puerta de donde sea. Eso ya está. Me ha hecho gracia. Les puedes llamar, es como lo de fulanito, ven aquí a recogerme. Hagas un grito, ¿no? A 2 calles de distancia. ¡Chacho! ¡Que te estoy esperando aquí! No, claro, tendrá una aplicación o algo así, ¿no? Pero efectivamente. De hecho, esto que estamos diciendo creo que ya existe, no sé si era en China, que están haciendo ya algunas pruebas de esto de piloto automático. Entonces, efectivamente, no me sorprendería que para 2030 ya esto que estamos hablando estuviera entre nosotros, ya patrocinado y también súper probado. El problema de esto es que, claro, ¿quién tiene la culpa en caso de accidente? Esto es una pregunta para los filósofos, así que si hay alguien entre nosotros, que por favor me lo solucione. Bueno, eso
Siempre vas a tener tú como piloto. Ya se buscará la manera de que haya sido culpa tuya. Mientras haya un piloto, el piloto. Cuando no lo haya, pues la empresa que sea dueña del coche en cuestión. Oye, bien visto. Eso más que los filósofos lo decidirán los de los seguros. Correcto. No, los gobiernos. Sí. Los gobiernos ya están haciendo preparativos de leyes para estas cosas. Porque en Alemania están encabezonados en que esto va para adelante y ya están adaptando las leyes para eso. Y lo que tú decías de China, que ya están haciendo pruebas, es en Estados Unidos, donde ya hay, creo que es una empresa, o no sé si eran dos, que ya tiene coches autónomos que van solos y ya hacen de taxi solos. Entonces, estamos ahí. Se pueden poner los tubos de Futurama, como dice Gabrielius. Sí. También lo está haciendo su empresa The Boring Company, la empresa aburrida, creo que es. Está haciendo pruebas de túneles para llevar coches por túneles y que vayan por ahí abajo. Creo que pretendían que fuesen a 300 y pico por hora los coches solos por ahí. Joder, madre Por mía, debajo tierra. 300. Madre mía, eso es una barbaridad, una bestialidad. Yo, a ver, como curiosidad, yo creo que lo máximo que he ido es a 200 kilómetros y ya me he acojonado. Hablo en el coche, no en los demás. O sea, 200 ya es una barbaridad. Oh, espérate, creo que estoy confundido. Creo que la de Boring Company era la de la tuneladora. Y Parece que sí, era sí, la tuneladora. Y la otra era el Hyperloop. O era una mezcla de ambas, ahora no estoy seguro. Bueno, es igual. Es igual, que se están metiendo en tantos campos que al final lo va a tocar todo, así que da igual. Es como Amazon, vaya. Amazon está en todo. No, es casi peor. Es un virus que se propaga. Pero claro, a ver, un virus que está destinado a ayudarnos, supuestamente. Porque lo de la inteligencia artificial, al igual que Elon Musk, a mí me tiene bastante efectivamente acojonado. Porque Skynet, en cualquier momento lo tenemos aquí y nos está dando por saco. Que daño ha hecho las películas de ciencia ficción, niña. No, bueno, él está haciendo el Neuralink también. Es otra empresa suya, que está precisamente haciendo chips para adaptarlos a los humanos o al revés y eso, y crear cyborgs y estas cosas. De que están todo, es lo que te digo, que al final va a ser todo Elon Musk. Y realmente, si cumple lo que promete, estará muy bien, porque según dice él, el Neuralink podría ayudar a gente con problemas neurológicos, incluso a gente que no puede andar, o gente incluso pues con problemas tipo Parkinson. Podría llegar a ayudarles. Eso me parece, si realmente lo cumple, me parece una pasada, la verdad. Sí, no, esto como todo, cuando es para bien, perfecto, pero siempre hay alguien que le busca el lado negativo, bueno, el lado negativo para la humanidad, positivo para el que lo piensa. Y no sé qué os parece a vosotros, pero a mí esto me parece el principio del cyberpunk con los implantes, porque esto ya es lo primerito. Bueno, Sí, hay sí. un poco de todo, sí. No, precisamente, fíjate tú, lo que es curioso que lo hayas dicho, porque precisamente aquí Gabrielus nos dice, más que en personas cyborgs aumentadas, justamente lo que tú acabas de decir. De hecho, mira, en su comentario anterior dice que podrían invertir en órganos artificiales, o sea que no sería nada de extrañar que de aquí a un par de años pues la gente tuviera pues series o componentes que no sean naturales, y esos componentes, por supuesto, no solamente sustituyen los naturales, sino que probablemente lo perfeccionan. Visión aumentada, vamos, capacidades que en condiciones normales no se podrían hacer. Sí, no hace mucho vi una noticia de que ya habían creado un corazón artificial que funcionaba, que el cuerpo no lo rechazaba, lo permitía, y que, claro, al ser artificial parece que era más fuerte que un corazón normal, que por lo tanto se puede cambiar y usarse tranquilamente. A mí eso me parece una pasada, la verdad, porque sinceramente gente que muera porque no tiene un órgano, que el órgano no es más que una pieza, como sería la de un robot, y morirte por eso, pues si tienes un corazón artificial, un riñón artificial, pulmones artificiales, sería una absoluta pasada. Por eso yo siempre
A mí me encanta el desarrollo de la ciencia, principalmente por eso, porque es como ganar un poco al destino, ¿no? Sí. No, esto por ejemplo también. Buscar la inmortalidad, todo artificial hasta el punto en que seamos todos inmortales. Sí, simplemente falta, o creo que falta, porque a lo mejor ya está, pero no, yo no lo sé, el cambiar la información del cerebro a algo físico, o sea, a algo informático, y ya está, y ya eres inmortal. Vamos a hacer una IA con lo que tienes tú en la sesera. Claro. Claro. Enchufan y trasvasas todos tus datos y venga, a seguir en un robot. Esa sería una manera. Si hablamos de alcanzar la inmortalidad, hay varias maneras. Una sería, bueno, de hecho, es que yo ahora mismo se me ocurren hasta 3. La primera sería la que dice Víctor de traspasar tu mente a un robot. Eso sería ponerse un nuevo cuerpo, realmente, y dejar de depender del cuerpo biológico. La segunda manera sería investigar en ciencia y, por así decirlo, hacer avances biomédicos de la leche, que por ejemplo detuviese el reloj biológico, porque se sabe por estudios científicos ahora mismo que nosotros tenemos un reloj de envejecimiento que no tendría por qué estar ahí. Nuestras células están programadas para, llegada a cierta edad, empezar a degenerar de manera totalmente extraña, tal y como es nuestra fisionomía. Podríamos estar eternamente siempre que siguiéramos aportando los nutrientes necesarios al cuerpo y cuidando el cuerpo físico de manera correcta. No tendríamos por qué envejecer. Sin embargo, el cuerpo humano tiene este reloj, por así decirlo, en el que está estipulado que sea así. Los telómeros, cada vez que se replica lo que es una célula, pierden parte de información de la parte exterior del telómero, y eso es lo que hace que empecemos a envejecer y de hecho continuemos envejeciendo. Entonces, otra manera sería esta, avances biomédicos para detener este reloj que tenemos implantado en nuestro ADN, que eso sería, yo lo veo totalmente plausible. Y la tercera manera, ya se me ha ido de la cabeza, por favor ayudadme, pero estaba ahí. Bueno, yo sé cuál es. Yo, para ganar tiempo, quiero decir que esto que has dicho último, como bien dices, ya han encontrado la causa y decían que posiblemente en poco tiempo podrían saber cómo desconectar o cambiar esa función y darnos el beneficio en lugar del envejecimiento. Verás tú que nos vamos a ir como la película de Time y vamos a tener que pagar en tiempo las cosas, ya que podrán reajustar nuestro reloj biológico. Pues seguro. Sí. Seguramente, porque si se hace algo así, desde luego se cobrará bien caro. Ya te digo. Yo no sé si esta es la tercera la que voy a decir, pero me voy a lanzar al pisto a ver si acierto. La tercera es hacer un pacto con el diablo y hacer el cuadro de Dorian Gray. El cuadro envejece, pero tú no te mantienes normal. ¿Qué os parece? Bueno, no había pensado en esa, pero como fantástica está guay. Claro, estamos aquí hablando de ficción y fantasía, así que yo pienso que esto también se extrae dentro de las posibilidades. Bueno, y todo esto, más que nada, lo que estamos diciendo, todo esto es tecnología que habría que tener en cuenta en el caso de crear una historia de ciencia ficción para básicamente mejorarla, o sea, apuntar hacia el futuro de la realidad y marcarla como una realidad en la historia de ciencia ficción que se esté leyendo, se esté creando, o el director que esté creando la película, básicamente. Claro, sí, es que todos los temas que estamos tratando realmente son temas de argumento de ciencia ficción total, y para el world building es totalmente necesario. Otra cosa que quería destacar es las cartas galácticas que normalmente se pueden ver en las óperas espaciales. Star Trek tiene la suya, Star Wars tiene la suya, bueno, todas las que tienen historia en el espacio tienen. ¿Cómo se llamaba aquella? Perdidos en el espacio. En Perdidos en el espacio también tienen una carta galáctica que bueno, que dentro de la trama, cuando viajan por esas burbujas raras, pues el ordenador de a bordo de la nave no sabe dónde está porque no tiene esas estrellas guardadas en su memoria, ¿no? Y bueno, normalmente este tipo de historias, las de ciencia ficción, en este tipo de historias, pues
que el viaje estelar no es un sueño como para nosotros ahora, pues se suele conocer un buen trozo del mapa galáctico conocido, sobre todo circundante, ¿no? Lo más cercano. Y que bueno, que normalmente por medio del comercio o la red de espías de la facción que sea la protagonista, pues se va ampliando rápidamente y se va descubriendo nuevo territorio espacial, ¿no? Entonces, no sé, en este punto tenéis algo que decir, sobre todo tú, Alma, que tienes la novela de ciencia ficción. Bueno, a ver, mi novela no es de ciencia ficción. No, pero tiene muchos detalles. Tiene detalles y tiene un trasfondo de ciencia ficción, pero no, es de fantasía. Pero sí que es verdad, lo que has dicho es totalmente cierto, es que lo has dicho muy bien, no sé qué añadir más a esto. Yo, como simplemente detalle, al principio estaba acojonado porque dices, creía que al principio, cuando te he oído, creía que te referías a las cartas de comunicarse y dices, ¿cómo que cartas? Si estamos hablando de ciencia ficción, o sea, eso quedó muy atrás, Víctor, ¿qué estás diciendo? Entonces, claro, pensaba que te referías a la carta de correo. Y dije yo, bueno, eso ya dejó de existir hace ya bastante tiempo ya. Entonces, nada, no, pero sí, poco más que añadir. Yo creo que has dado en el clavo. Ya puestos al correo que vayan en palomas mensajeras espaciales. Oye, ¿y por qué no? Con su trajecico, tomonas. Sí. Lo de carta galáctica ya queda un poco antiguo porque eso, claro, se tomaba el ejemplo de las cartas náuticas, pues se toma el nombre de ahí, ¿no? De carta galáctica, o sea, los mapas. Ahora se podría llamar los hologramas galácticos. No sé, como sale, por ejemplo, en Star Wars, que sale ahí que sale un holograma gigante con todo el espacio conocido y se puede ir reduciendo y haciendo zoom y demás como quieras. Bueno. Como en el Mass Effect, ¿os acordáis? No sé si habéis jugado. La nave tienes un mapa de la zona de la galaxia, obviamente de todo el universo creo que también puedes, pero no tendría mucho sentido del universo conocido. En las historias de ciencia ficción siempre se acota todo a una zona del universo porque si no sería una maldita locura. Pero es lo que dices tú, se puede hacer zoom, echar para atrás, echar para adelante y visualmente pues eso, como en el Mass Effect, tienes como una especie de pantalla que se hace un holograma gigante. Y ahí pues tú eliges hacia dónde quieres ir con la nave o qué cuerpos estelares te vas a encontrar, etcétera. Pues bien, yo creo que podríamos ir dejando este tema por aquí. Tenemos bastantes datos más que añadir, pero como siempre se nos come el tiempo, así que yo creo que podríamos ir cortando el episodio este por hoy. Así que, pues tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, o otras cosas a saber, porque como es ciencia ficción, igual hay algún brebaje mágico vegetariano de una bruja llamada Alma. Igual. Pues nada, saldremos del planeta en el que estamos en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioDelAventurero@gmail.com es el email donde podréis dejar vuestras ideas, o si queréis que toquemos algún tema que no hayamos tocado aún y queráis que lo debatamos, pues aquí estamos, aquí está el email para decírnoslo. También podéis hacerlo y seguirnos a través de nuestras redes sociales, como puede ser la de Alma Instagram, que es @alma_mínguez. ¿Era así? Sí. Vale. Después tenemos también el Instagram de Jaime, que es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí en Instagram o en cualquier red social como @sagagaldin. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir. Así que buen viaje, aventureros. Gracias por seguirnos una semana más, aventureros. Hasta luego. Buen viaje, aventureros. Ir con cuidado con las nebulosas. Muchas gracias por habernos escuchado, viajeros espaciales.